Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Mishpatim. Para allá, con Haftara. Voy a comenzar con estos versos. Mateo, capítulo 22, verso 36 al 40. Maestro, le preguntan al Mesías Yeshua, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah? O de la ley, como algunos la interpretan. La ley. Yeshua le dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. ¿Por qué comencé con estos versos? Porque la Parashá Mishpatim está, se podría decir, resumida en estos versos que acabo de leer. Porque lo que aparece en esta Parashá, por eso se llama por eso también le pusieron Mishpatim, o sea, mandamientos, estatutos, reglas, para que los líderes del pueblo de Israel pudieran ejercitarse por medio de todas estas enseñanzas, ejercitarse y poder ello saber juzgar justamente en los diferentes casos que aparecen aquí. Y eso iba a ser o iba a causar como resultado que el pueblo, por medio de aprender la justicia, viéndola por causa de una experiencia personal que se hubiese encontrado en alguna de estas situaciones, o viéndola por algún familiar, entendieran cuando el Todopoderoso les dice a ellos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso, ponerlo en práctica, es amar al prójimo como a uno mismo. Y por eso vemos cuando Shaul mismo y otros de los apóstoles dicen, no amemos de labios ni de palabra, sino con hechos y en verdad. Porque uno puede decirle a su prójimo, tranquilo, yo te voy a ayudar en todo lo que necesite. Pero a la hora de la verdad, desaparecerte. Eso es con mis labios, con tus labios me honran, pero mis palabras están lejos de ti, de tu corazón. Cuando nosotros nos capacitamos, se podría decir así, en todos estos mandamientos, vemos la sabiduría que hay en el Todopoderoso. El consejo de Elohim, como dice Shaul, como Shaul le dijo a todos esos hombres que de una u otra manera llegaron a estar colaborando con él, pues a cada uno de ellos, cuando creo que fue cuando Shaul se despidió porque se iba a ir a Jerusalén y ellos estaban tristes porque él le había dicho que no iban a volver a ver su rostro. Entre ese discurso que aparece ahí relatado, le dice, porque no he rehusado en transmitirle o en enseñarle todo el consejo de Elohim. Cuando uno escucha todos estos ejercicios de lo que es la justicia, uno dice, oh, pues eso es amar al prójimo como uno mismo. Cuando te dicen claramente, si tienes a alguien que está pasando por una necesidad y se ofrece a hacer un servicio a tu casa, como el caso que comienza en Éxodo capítulo 21,
que dice, estas son las reglas que pondrás ante ellos. Cuando tú quieras, no, cuando te presentes en una situación en la que tu hermano hebreo venga donde ti por alguna necesidad, tú vas a hacer todo lo posible por ayudarlo en ese servicio en el cual Él te está dando. Y acuérdate que no es para que te enseñorees de Él, sino en 6 años Él te va a estar sirviendo. En el séptimo le vas a dar libertad. Y aunque aquí no lo parece, ¿verdad? Pero sabemos que estos mandamientos se amplían en otros lugares de la Torah, como en Números o en Deuteronomio. Te dice lo mismo, pero extiende, ¿verdad?, el contexto de esto. Y si no me equivoco, es en Deuteronomio cuando le dice, cuando tú tengas a un hermano, ¿verdad?, hebreo, un pariente, te trabajará 6 años contigo y no lo vas a enviar con las manos vacías. O sea que aparte de que lo vas a ayudar en esa disposición por el servicio que él te está ofreciendo, porque está pasando por una necesidad, es como por ejemplo nosotros, por una u otra razón, llega el momento en el que tenemos una cierta edad en la cual comenzamos a ser responsables eh, de cada una de nuestras acciones, de nuestro sustento en el diario vivir y llegamos a la conclusión que tenemos que generar ingresos para poder cubrir nuestras necesidades y sea que sea dentro de nuestro hogar, que haya tal vez esa oportunidad, que el padre de familia tenga una empresa, tenga lo que fuese, o sea afuera, uno va a prestar un servicio. Presta un servicio y por medio de ese servicio uno es remunerado, ¿verdad? Uno recibe una remuneración por el beneficio, por el servicio que uno está dando. Y dentro de ese servicio, ¿verdad? Se le dice o se le pone esos límites a aquel que está en una posición de ventaja, si se podría decir. Y le dice, no lo enviarás con las manos vacías en lo que es, creo que en Devarim, en Deuteronomio, no lo enviarás con las manos vacías. O sea, no solamente lo vas a ayudar, sino que cuando lo vayas a despedir, vas a proveer para que él no tenga que más adelante ir y servir y prestar su servicio a otro hermano. Porque el propósito es que ese hermano que recibió, ¿verdad? Hay que verlo en todo el contexto. Ese hermano que está pasando por una necesidad provisional, ese hermano tiene su parcela, como decimos también a veces acá, tiene su tierra, tiene su canto que el Todopoderoso también le dio, le asignó a todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos tenía una tierra en la cual nunca iban a perder, porque es del Todopoderoso, o sea, nunca ellos la iban a perder. Lo más que podían hacer era, en medio de, en caso de una necesidad, ellos alquilarla, pero en el año del jubileo se le iba a regresar. Así que por eso le dice solamente 6 años, porque saben ellos que eso es un servicio provisional. Ahora, también se le dice todo lo que tú le dejas a él, ¿verdad? Él tiene que saber que es tuyo, no es de él. Es que tú lo estás de una u otra manera haciéndole ese, ese servicio. Y sigue, ¿verdad? Dentro de todo todo este ejercicio de lo que es saber amar al prójimo como a uno mismo. También habla de qué hacer si alguien dentro de el pueblo, creo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un hebreo, te ofrece como servicio, que eso sucedía en ese tiempo, a una mujer. Pues dentro de ese servicio tú también
la persona también tiene que tratarla, pero no directamente como trataba a el hombre, sino que ella realmente dice aquí, ella, si por una u otra razón al hombre no le gusta, ¿verdad? El servicio que ella está dando, ella terminará se podría decir, en la oportunidad de que pudiera ser liberada, redimida, y no podía hacerlo a un extraño, sino dentro del pueblo de Israel. Habla sobre qué hacer cuando encuentras con un buey que no es tuyo y está dentro de tu campo o que se le perdió a alguien o que la persona que tal vez no es la mejor persona con la cual te gustaría encontrarte está pasando por una necesidad. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener? Que se le dice al pueblo de Israel, o sea, tomarás la iniciativa de ayudarlo, porque eso es lo que realmente el Todopoderoso demanda, que nosotros vivamos en coinonía, que tal vez el conflicto que tal vez hubieses tenido con esa persona o ese malentendido, por medio de esa ayuda, de ese servicio que tú le estás prestando, de ayudarlo a sacar el buey del lugar donde se le estoqueó o devolvérselo, eso puede romper, ¿verdad? Toda esa barrera que los dos tal vez levantaron por alguna diferencia que pudieron haber tenido. Y por eso todo eso es como ser luz en medio de las tinieblas, porque toda esa actitud en la cual los extranjeros que estaban viviendo en Israel, que todavía no habían querido entrar, ¿verdad?, en el pacto con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, vieran todas esas cosas. Las naciones que entraran a ver, vieran todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, cómo un pueblo puede vivir así, tan como creo que todo el mundo desea, vivir en esa paz, en esa ayuda mutua de cada uno de nosotros. Ninguno de ellos tiene envidia. Cuando alguien está pasando necesidad, siempre va a haber alguien que le va a ayudar de buena fe, no va a estar aprovechándose. El que tiene más no se está aprovechando del que tiene menos. Y eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Cuando uno entiende todos estos principios, uno sabe claramente que todo esto es el consejo que Elohim nos da. Por lo consiguiente, nosotros como pueblo del Todopoderoso tenemos que ejercitarnos en estas cosas para que todo lo que este sistema, ¿verdad? De costumbre, de cultura, si tú me haces, yo te hago, el que, mira, eh, yo voy a ayudarte y nunca te ayudan, mira, sabes una cosa, te ayudé, así que ahora devuélveme el favor y como que empiezan a oprimir a la persona que está pasando por una necesidad o a juzgarlo, ¿quién te mandó? Yo te lo advertí, yo te dije que no te metieras en eso. Todas esas cosas dentro de la cabeza del creyente no deberían de estar. Debería estar siempre la buena disposición. ¿Cómo yo puedo hacer para que esta persona salga del problema que tenga que salir, pero facilitándole las herramientas para que esa persona por sí misma pueda valerse y aprender del proceso para que no vuelva a caer en semejante situación otra vez? Porque eso, ¿verdad? Son cosas de las cuales a veces nosotros pasamos por alto y en el ejercicio diario nos encontramos con escenarios similares como esto y a veces pensamos que no vale la pena hacerlo, que no vale la pena hacerlo. Pero yo considero que sí. Yo considero que cuando uno rompe esa barrera cultural, así como en el caso de Mesías,
el Mesías rompió esa barrera cultural que había. Y eso hizo que el Evangelio se extendiera de manera extraordinaria, mucho más allá de lo que para la mayoría pensaban que era casi imposible o que ni valía la pena hacerlo. Y lo vemos cuando el Mesías llega a este lugar y le dice el Mesías de manera voluntaria o con una iniciativa propia, le dice a esta mujer, dame de beber. La impresión de esta mujer fue esa. Oye, ¿cómo tú siendo Yehudim, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Entonces, ¿cómo nosotros a veces nos limitamos en ciertos aspectos? Obviamente, sabiendo que si la actitud de la persona a la cual le estamos ofreciendo, ¿verdad? Ese destello de luz de la Torá, de la revelación del Mesías por medio de nuestras acciones, decide rechazarlo, decide, decide no hacerlo, pues nosotros automáticamente, como dice la Escritura, no quieres recibirlo, echa para atrás y tranquilo, sigue haciendo. Tú preocúpate en hacer lo que se te mandó, en no limitar, ni cortar, ni disminuir todo el consejo de Elohim, sino transmitirlo todo. Cuando tú transmites sin ninguna clase de por querer quedar bien, no voy a decir esto, por querer quedar bien, no voy a decir lo otro, no. Decir todo el consejo de Elohim. No rehusé, lo dije completamente. Porque este pueblo no tenía excusa. Este pueblo al cual se le ordenó todos estos mandamientos, el pueblo al cual sabían ya que era amar al prójimo como uno mismo. En el proceso del tiempo pasan las generaciones y las generaciones y comienza la cultura que no es agradable a tener prevalencia y a dominar ese yo, ese yo. Y pareciera que estamos hablando de los tiempos modernos en donde lo que predomina es el yo, lo que a mí me conviene. O sea, yo te puedo ayudar, yo te puedo facilitar cosas, pero no lo voy a hacer porque no me da la gana, porque yo me domino a mí mismo según su, ¿verdad? Su ignorancia y su mentalidad, que lo que están es, como dice la Escritura, acarreando transgresión para ellos mismos. O sea, yo puedo ayudar, yo puedo prestar el servicio, yo puedo hacerlo, pero no me da la gana. No me da la gana porque quiero deleitarme en esta autoridad delegada, entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que por encima de todo, de todo, de todo, está uno que está viéndolo todo. Y aunque en el momento pareciera que todo salió de la manera en la cual la persona que, o las personas, o quien haya sido, ¿verdad? Crea y entienda, ay, a mí lo hice así. Y punto, ¿verdad? Y eso sucede aún en todos los ámbitos. Personas que deciden por egoísmo decir, mira, ¿sabes qué? Ya yo no quiero estar con esta persona. Yo decido dejar, no me importa si va a sufrir, no me importa si tiene sentimientos hacia mí, no me importa si me ha sido un buen hombre o una buena mujer dentro de la relación, no me importa si yo considero que no hay razón como para hacerlo, pero como en ese momento se siente, ¿verdad? Que quiere experimentar otros horizontes, que quiere tener libertad, entre comillas, ¿verdad? Pues de manera egoísta toma la decisión de decir, dejemos esto hasta aquí, dejemos esto hasta aquí. O, ¿verdad? En casos también en donde personas ven a otras personas pasando una necesidad, tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen. Dicen, no, no, no. ¿Para qué voy a ayudar a ese hombre si va a seguir siendo un vago? ¿Para qué voy a ayudar a esta mujer? ¿Quién la mandó a ella a escoger esa vida?
O, mira, este hermano en la fe, no lo voy a ayudar, porque si lo ayudo va a venir otra vez todos los días a cogerme de punto. Y ese egoísmo se transmitió en el pueblo de Israel también. Por eso en la escritura lo resume, ¿verdad? Uno de los Shelejí, de los apóstoles, lo resume así. ¿Qué es transgredir? ¿Qué es pecado? Lo resumen de dos maneras, pero en la que quiero aplicar en esta ocasión es eso. De la manera que lo dice también uno de los apóstoles. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, tengo la autoridad para ayudarte, tengo la autoridad para hacer lo que creo que puedo hacer por ti. No me va a costar nada, pero no me da la gana. Porque quiero ejercer poder, quiero demostrar que yo tengo más autoridad que tú y tú solamente tienes que hacer eso. Pero todas esas cosas el Todopoderoso las está pesando. Y eso fue lo que pasó dentro del pueblo de Israel en el complemento de esta Haftarah. Y que aparece en Jeremías capítulo 34, verso 8 al 22. Donde un pueblo se olvidó de eso. Se olvidó de que se le había ordenado a ellos amar al prójimo como a sí mismo. Y mucho más a sus hermanos, parientes hebreos. Mucho más aquel que te conoce. Mucho más aquel que vive contigo. Mucho más aquel que de una u otra manera está siempre a la disposición para el servicio. Pero como te quieres enseñorear de ello, quieres vivir de ello, no le quieres dar libertad, no lo quieres ayudar, no quieres facilitarle, aún teniendo el poder para hacerlo. Y eso fue lo que sucedió. Dice, la palabra que le llegó a Jeremiyahu de parte de Yuhebahei, después de que el rey Sidkiyahu hizo un convenio con todo el pueblo en Jerusalén para prolongarle libertad. Contexto de esto. Este rey fue amonestado por Jeremías. Le dijo, dentro de todas las cosas que tenía que hacer, una de las cosas que el Todopoderoso estaba aborreciendo, que era que se estaban enseñoreando aún de sus parientes y no estaban respetando el convenio, que era 6 años y el séptimo lo dejará en libertad. No, estaban buscando toda clase de argumento para tergiversar la ley y justificar ese servicio extendido, al punto que ya no lo veían como un pariente al cual ellos estaban ayudando, sabiendo que en algún momento de la vida podía dar la vuelta la rueda de la vida y ser ellos quienes estuviesen después en una situación de dificultad y tuviesen ellos que pedirle ayuda tal vez a ese mismo siervo que estaba ayudando ellos ahora mismo, en ese momento. Pero ellos no, ellos estaban enseñoreando, habían creado ya un imperio donde nosotros somos los que dominamos, gobernamos, tenemos el monopolio de todo lo que se menea financieramente aquí y a los demás los vamos a tener subyugados, no me importa si es hebreo o si es extranjero. Y el Todopoderoso le dijo a esta gente, mire, ¿sabes qué? Eso yo lo aborrezco. Ustedes han roto, han pasado el convenio. Esta gente, por las razones que estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, se comprometieron en dejar en libertad a los hebreos y decir, está bien, verdad, esto es lo que dice la ley, vamos a cumplirla. Pero no por mucho tiempo, porque dice, para que cada uno dejase en libertad a su esclavo o a su esclava hebrea, a su siervo, de modo que ninguno retuviera a sus hermanos yahudí como esclavo o como siervo, porque el yahudita no lo podías tener como esclavo, sino como prestarle un servicio. Dice, todos los oficiales y el pueblo que habían participado en el convenio concordaron en dejar en libertad cada uno a su siervo o a su sierva para no mantenerlos en el servicio más, ¿verdad? Más del tiempo, y cumplieron y los dejaron en libertad. Pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los hombres y mujeres de que habían dejado en libertad y los sometieron al servicio otra vez. ¿Por qué? Porque como tienen el poder, pueden manejar todas las
cosas para oprimir al más débil, al punto que el débil no tenga más ninguna otra opción que someterse a los caprichos legales establecidos en las leyes para que eso es algo que se ha venido dando y aún en los tiempos modernos mucho más también. Ahora hay mucho más libertad, hay mucho más, entre comillas, ¿verdad? Derechos a los empleados, a los funcionarios, etcétera. Pero, eh, o sea, todo, de una u otra manera, se plantea para que, como, ¿verdad? El secreto a voces, para que todo el, todas las ganancias y todas las riquezas sigan yendo en toda su mayoría a las arcas de aquellos que ya están hasta el tope, sin importar y sin considerar el servicio que le están prestando todos esos que están abajo, que gracias a la mano de obra de ellos es que ellos están generando riqueza. Y que el 90 o el 60, 70, 80% de todos esos que prestamos el servicio a mano, todas las leyes que han establecido nos tienen de una manera tan encerrado que no hay más opciones, o por lo menos las opciones más viables que hay son esas. Buscar uno humanamente cómo, mientras presta ese servicio, buscar cómo generar o ser creativo en algo para poder en algún momento, si es la voluntad del Todopoderoso, tener uno una propia entrada financiera y no estar dependiendo de que vas a coger los días que yo quiera que tú cojas. Este año no. Este año esto es lo que hay. Este año no puedes hacer esto. No, no. Este año se cortaron estos beneficios. No, este año los beneficios te van a costar más caro. No, este año eh, todo va a subir de precio, pero el servicio que tú me estás prestando, no, ese no sube de precio, ese se queda igual, porque es que estamos en un momento de recesión y de inflación. Entonces, toda esa maquinaria, ¿verdad? Que llega al punto en donde establecen un mínimo, establecen un máximo, establecen, o sea, un monopolio, para resumir. Y eso cayó en el pueblo de Israel. Y esta gente, después que hicieron eso, de haber hecho ese pacto, volvieron a cogerlos para atrás. Sea porque tal vez ellos pensaron, oye, desde que dejamos a esta gente libre, las ganancias no han sido las mismas. Ya no han sido las mismas. Mira, están volviendo a ellos a trabajar para ellos mismos y mira, no, 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 vamos a hacer algo. No les compramos los granos, buscamos que las cosechas de ellos no funcionen, que sean las de nosotros. Y ellos, vas a ver cómo ellos van a volver otra vez a someterse a nosotros. Y dentro de eso sigue diciendo, al séptimo año cada uno de ustedes debe dejar en libertad a su hermano hebreo que se haya vendido a ustedes. Cuando te haya servido 6 años debes dejarlo en libertad. Pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Últimamente ustedes se han vuelto a mí y habían hecho lo correcto ante mis ojos. Y cada uno de ustedes habían hecho un convenio con mí en mi presencia en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora ustedes se han vuelto atrás, han profanado mi nombre. Cada uno de ustedes han vuelto a tomar a su siervo y cada uno su sierva que habían dejado en libertad y lo han forzado a ser sus esclavos otra vez. Ciertamente así ha dicho Jehová. Ustedes no me han obedecido en proclamar cada uno liberación a su pariente y a su paisano. Miren, yo proclamo la entrega de ustedes, declara Jehová, para que la espada, para la pestilencia y para el hambre, y haré que sea motivo de horror a todos los reinos de la tierra. Haré que los hombres que traspasaron mi nombre, mi alianza, y que no han cumplido las palabras de este convenio que hicieron en mi presencia,
sean como el becerro que cortaron en dos partes para pasar en medio de las mitades. A los oficiales de Yahudá y de Jerusalén, a los funcionarios de los sacerdotes y a todo el pueblo del país que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré a sus enemigos, a los que buscan sus vidas. Sus cadáveres servían de comida a las aves del cielo. Servirán de comida a las aves del cielo y de la tierra. Y a Sedquillahu, el rey de Yahudá, y a sus oficiales los entregaré en manos de sus enemigos que buscan sus vidas, del ejército del rey de Babel, quienes se han retirado de ustedes. Ahora doy órdenes, declara Jehová, mediante las cuales traeré de nuevo contra esta ciudad. Ellos la atacarán y la capturarán y la incendiarán a sus ciudades de Judá y los convertiré en una desolación y a sus habitantes. En resumen, lo que el Todopoderoso le dice también a los términos de la Torá. No los oprimas, porque cuando ellos clamen a mí, yo voy a escuchar y voy a salir en defensa de ellos. Y muchos de estos que lamentablemente están hoy en día, que hacen juramento frente a las cortes y dentro de su profesión, no, si me das este trabajo, si me das esta posición de liderato, yo voy a ayudar, esto va a ser para servir a los demás, yo voy a procurar esto, lo otro. Y a la hora verdad no hacen nada de eso. Créeme que el Todopoderoso está escuchando todo ese clamor que es en los oprimidos. Y el que está por encima de ellos, que ellos en ese momento no están tomando en consideración, porque se creen ellos superior a los superiores, de una u otra manera el Todopoderoso los va a llamar a cuenta. De una u otra manera el Todopoderoso va a hacer que ellos entiendan que ellos no son lo que se creen. Que ellos no son lo que se creen. Que ellos en un momento dado de la vida se van a encontrar en las cuales van a decir, espérate, yo pensaba que yo tenía esta autoridad y este puesto y este liderato y me iba a durar toda la vida y ahora veo que el Todopoderoso me lo ha quitado y miren dónde estoy. Miren dónde estoy. En las manos de uno que es más superior que yo. Porque el Todopoderoso lo hace para avergonzarnos, para que aprendamos por medio de esa vergüenza y miremos al cielo como Nabucodonosor y digamos, yo sé que el que pone y quita es aquel que está allá arriba. Que nada puedo hacer si Él no lo permite. Y que todo lo que yo haga, aunque crea que no va a traer secuelas, sea bueno o sea malo, siempre el Todopoderoso lo va a traer a cuenta. Terminamos con Hechos capítulo 13, verso 14 al 16. Porque siempre está esa enseñanza. Pareciera que esto es solamente para los israelitas. ¿Acaso dentro de lo que es el convenio que se hizo por medio no del cordero que Moshe cogió y salpicó la sangre, sino por medio de la vida del cordero perfecto que nos convenía, Yeshua HaMashiach? ¿Será que eso no se nos enseñó a nosotros? A nosotros se nos enseñó otra cosa. Hasta el que sabe, humanamente sabe que todo esto es el consejo sabio del Todopoderoso y que es lo aplicable. Inclusive la mayoría de las leyes establecidas en nuestro país, sea que se cumplan o no, están influenciadas por medio de toda esta justicia. Pero dice Hechos capítulo 13, verso 14. Pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura pública de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Shaul comenzó a hablar, ¿verdad? Sobre qué fue lo que pasó, cómo fue que salieron de Misraín, cómo estuvieron 40 años en el desierto, después cómo vinieron los jueces de Shemuel. Y siguió hablándole, ¿verdad? Que esto se le podría llamar la Haftará de esa palabra, que la complementación de la Haftará de esa palabra que se estuvo leyendo, la Torá
y la Haftará de los profetas, Shaul comenzó a exhortarle y a decirle, porque ese es el sabio consejo de Elohim, la Torá y los profetas. ¿Para que nosotros seamos salvos? No. ¿Para que nosotros aprendamos justicia y andar conforme al convenio? Sí. ¿Para que nosotros vivamos y experimentemos las bendiciones que hay en el cumplimiento de cada uno de esos mandamientos? Sí. ¿Para que aprendamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Amén. Y ese es el anhelo y el deseo que el Todopoderoso anhela para su pueblo. Que nosotros los representemos como Él estableció. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, Tate.